intervención de la asambleísta Vilma Andrade. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente, estimados colegas, buenos días a los ecuatorianos. Colegas asambleístas, sobre nuestros hombros recae una responsabilidad descomunal, que es procurar darle una salida al pueblo que nos escogió en las urnas ahora que sufre uno de los momentos más duros de su historia. Debemos hacer un análisis crítico de la situación y no cabe hacerlo como que si todo empezara con la pandemia y sus repercusiones. También debemos y ver el futuro. La crisis económica no es culpable solamente el coronavirus. De los problemas fiscales no somos culpables los ecuatorianos. Recordemos cómo, desde esa lógica de creerse invencibles y casi eternos, se dio el primer salto al vacío. Recordemos el 2005, la eliminación del Fondo de Estabilización, Inversión Social y Productiva y reducción del endeudamiento público cuando era ministro de Economía Rafael Correa. Ni hablar de su gobierno, que además de acabar con los fondos de previsión, las reservas, elevó la deuda pública del país en 13.872 millones en el 2006, en casi 300%, alcanzando la cifra de más de 40.000 millones, por encima del famoso 40% del techo de la deuda. Pero este gobierno ha seguido con la misma política de endeudamiento, la misma que hoy supera los 60.000 millones de dólares. Recordemos que al final del periodo anterior hubo muchísima polémica respecto a la tan mentada deuda consolidada, que no era otra cosa que la intención del gobierno de hacer un bypass con el candado del 40% de la deuda pública, desconociendo la deuda interna, fundamentalmente la deuda del IES. Esto fue fervientemente denunciado, inclusive por el actual gobierno. No obstante, en esta propuesta de ley, el Ejecutivo plantea usar la misma fórmula que antes. En el artículo 30 del presente proyecto de ley, pretende imponer techos presupuestarios y restricciones de manera absolutamente antidemocrática al siguiente gobierno, con medidas que se aplicarían a partir del 2022. O sea, este gobierno no tendrá restricción. Todos sabemos cuán importante ha sido para este régimen pagar a los acreedores internacionales respecto a las urgencias nacionales, como ocurrió con los bonos 2020. Por eso propongo que al fijar el techo se tome en cuenta la deuda interna, es decir, que el techo de la deuda sea la deuda consolidada. Así corregimos la distorsión. Por otro lado, llamo a su atención, colegas asambleístas y a los ecuatorianos, que el proyecto que se nos presenta pretende desconocer los básicos principios constitucionales de un Estado que se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. Este proyecto intenta menoscabar, limitar, interferir la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados, al contrario de lo que deberíamos hacer, fortalecer sus competencias para generar sus propios recursos. Por eso planteo eliminar el segundo inciso del numeral 2 del artículo 6 del proyecto, que modifica el artículo 60 del Código de Finanzas Públicas y otros articulados que los enunciaré más adelante. Lo más grave, lo que se pretendió hacer al respecto a la seguridad social, al ISFA, al ISPOL. Una vez más, como si 10 años de haber utilizado al IES, a la seguridad social como propiedad, no serían suficientes, hoy este gobierno quiere meter la mano al IES, ISFA, ISPOL, en varias disposiciones y articulados de manera deliberada, pero camuflada. Se señala que la seguridad social, inclusive se señaló que cooperará en casos de crisis fiscal. ¿Cuándo el Estado no está en crisis fiscal? Hoy, estimados colegas, levanto mi voz para señalar que tema de los fondos y reservas de la seguridad social no son fondos fiscales y por tanto no pueden ser manejados desde el Ejecutivo a través del Ministerio de Finanzas. Así lo consagra la Constitución y la vamos a hacer respetar y cumplir. La seguridad social es de los afiliados, de los aportantes, de los jubilados, de los pensionistas.
Si bien se corrigen los informes, se mantienen más de 23 disposiciones que vulneran la autonomía de seguridad social. Igualmente, el BIES no puede estar en manos del gobierno, el BIES debe estar técnicamente administrada, tal como lo establece la Constitución, para todos los organismos de la seguridad social. Por supuesto que hay que pensar en las inversiones del BIES, pero guardando parámetros de seguridad, rentabilidad y liquidez. No se puede seguir privilegiando los créditos especulativos que no ayudan a la generación de empleos. Solo la generación de empleo hará que haya más afiliados y, por tanto, sostenibilidad, sustentabilidad de la seguridad social como se garantizan en la Constitución. Colegas asambleístas y ecuatorianos que me escuchan, solo basta mirar las cifras de la pandemia. El mayor número de atenciones médicas se han dado en la seguridad social. Los dispensarios en los sectores rurales habilitados son los del Seguro Social Campesino. Los servicios de las unidades cuidados intensivos son del Seguro Social. Contra esto se está atentando. Se hace necesario, lo he dicho en varias ocasiones, una reforma integral a la ley de la seguridad social. Hoy vemos un inmovilismo desde el IES, no así del ISFA y el ISPOL, que han defendido realmente su autonomía. ¿Qué ha hecho el IES? ¿Qué ha hecho su Consejo Superior para defender su institucionalidad? Nada. ¿Qué ha hecho para garantizar la sostenibilidad? Nada. Sabe el IES y sabemos todos que medidas populistas y ampliar la cobertura de atención de salud a cónyuges, a hijos de afiliados, sin que el gobierno reconozca un solo centavo. ¿Y qué ha hecho? Nada. ¿Qué esperan? Si ya deberían haber medido el impacto de esta medida populista, debían haber elaborado una tabla para quienes quieran continuar con este servicio, le den un pago correspondiente, pero no lo han hecho. El sistema de salud se encuentra en un debilitamiento, pero no hacen nada. Hoy se extiende la incertidumbre de esta intención del gobierno, pero tampoco han hecho nada. Yo pido, por lo tanto, señor presidente, eliminar la mención del IES en varios artículos. Artículo 2, literal C, artículo 4, artículo 6, numeral 2, artículo 7, artículo 12, artículo 26, 39, 40, 44. Propongo, por tanto, las siguientes disposiciones generales. La disposición de ley, la primera que propongo es que las disposiciones de esta ley no serán aplicables a las entidades de la seguridad social, llámese IES, ISFA e ISPOL, por cuanto la seguridad social es autónoma y sus fondos y reservas son de propiedad de sus afiliados y pensionistas, distintos a los del fisco conforme lo determina la Constitución de la República en los artículos 370 y 372. Las entidades que componen la seguridad social se regirán por sus cuerpos directivos, quienes gestionarán con base a las mejores prácticas de gestión y administración pública, bajo los principios de transparencia, eficiencia, sustentabilidad, equidad y solidaridad. Y una nueva disposición, que las disposiciones de esta ley no serán aplicables a los gobiernos autónomos descentralizados, por cuanto éstas gozan de autonomía política, administrativa y financiera, conforme lo determina la Constitución de la República en su artículo 238. Los gobiernos autónomos descentralizados se regirán por las mejores prácticas de gestión y administración públicas bajo los principios de transparencia, eficiencia, sustentabilidad, solidaridad, subsidiariedad, equidad, territorialidad, integración y participación ciudadana. Si queremos defender al seguro social y queremos devolverle la autonomía, como he escuchado aquí las intervenciones, propongo que se incluya la disposición reformatoria. Refórmase al artículo 27, literal I de la Ley de Seguridad Social por el siguiente: la aprobación del presupuesto general de operaciones del IES hasta el 31 de cada año. Elimínese el último inciso del artículo 28 de la Ley de Seguridad Social, la frase previa aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas. Reformas el artículo 55 de la Ley de Seguridad Social por el siguiente: artículo 55, aprobación del presupuesto. La proforma presupuestaria será elaborada en el mes de septiembre de cada año por el director general del instituto y pasará a conocimiento y aprobación del Consejo Directivo.
Tengo también unas disposiciones para garantizar la transparencia y también el filtrarle y blindarle al Banco Central, pero eso haré llegar directamente a la comisión el articulado pertinente. Vivimos momentos de incertidumbre, de angustia, por la dura situación frente a la crisis económica, social, sanitaria. Hoy más que nunca se requiere una visión con justicia social, dejar de lado los cálculos políticos. Nada merece que perdamos la perspectiva de unidad y solidaridad. Los ecuatorianos somos solidarios, lo hemos demostrado siempre. Cuando hubo el terremoto de Manabí, todas las provincias acudimos en su ayuda y todas las propuestas del gobierno de ese entonces se aprobaron. Hoy no está afectada en 2 o 3 provincias. Hoy la crisis, este enemigo silencioso, este enemigo invisible, está destrozando vidas, destrozando familias, destrozando negocios, destrozando el trabajo. Por eso solamente pido a ustedes que hagamos nuestras reflexiones, hagamos nuestras propuestas enmarcadas en el valor más indispensable que hoy requiere el Ecuador, que es la solidaridad. Gracias, señor presidente, estimados colegas y ecuatorianos. Tiene la palabra el asambleísta Henry Cucalón. En su intervención, la asambleísta Vilma Andrade propuso que el techo de la deuda